¿Me escuchan, muchachos? Sí, doctor. Sí. ¿También visualizan la pantalla? Sí. Sí. Ya. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes, muchachos. Un gusto de saludarlos. El día de hoy vamos a continuar con lo que significa la patología de mama. Vamos a hablar de una patología que es bien interesante, que es la displasia mamaria. Bien, se entiende la displasia mamaria como un desorden, una alteración en la formación de los lobulillos eh, glandulares mamarios o una degeneración progresiva que se va haciendo sin ser neoplasia, lógicamente. No se describe como un proceso inflamatorio ni tumoral, más serían alteraciones clínico-histopatológicas provocadas básicamente por una alteración en el equilibrio de lo que es estrógenos y progesteronas. Como ustedes saben, esto en las damitas pues tiene una regulación muy exacta en lo que es el ciclo menstrual y también la relación con la mama, ¿no? Algo que al final se va a visualizar son los quistes en la mama, que es en la tercera fase, lógicamente. Algunos sinónimos de lo que es esta patología son displasia mamaria cíclica, porque se presenta pues todos los meses, mastosis, mastopatía cíclica, mastopatía hormonal, mastopatía funcional, mastitis quística crónica, cuando ya hay la forma quística. Todos son sinónimos de esta patología, básicamente. Su frecuencia podría ser algo más aumentada de lo que normalmente se cree. Hasta el 42% de las damitas podrían tener esta patología, lógicamente, de repente en una de sus formas, ¿no? Que vamos a ver dentro de un momento. Sobre todo en la forma de mastodinia, que teóricamente es el 11,4% ya en su forma clínica. En la forma de adenosis, cuando es ya una forma declarada de la enfermedad en el 54%, casi la gran mayoría de mujeres van a estar en esta fase. Y en la tercera fase, que sería la fase evolutiva, la enfermedad quística propiamente dicha. Varios quistes en la mama. Puede ser un solo quiste, pueden ser varios quistes, puede ser unilateral, puede ser bilateral. Como dijimos en su etiopatogenia, las alteraciones hormonales, el desequilibrio o alteración en el equilibrio estrógeno-progesterona va a ser la culpable. Y sobre todo en esto, la baja en la progesterona, ¿no? En contraposición de una elevación de los estrógenos. Y lógicamente este hipoprogesteronismo se va a evaluar haciendo un dosaje del pregnenolol urinario. Por otro lado, también el hígado participa en este ciclo básicamente con la regulación en lo que es el complejo vitamínico B, y se ha visto que también cuando hay una hipovitaminosis B puede ser una probable causa también. Entonces tenemos las tres teorías básicamente, ¿no? Una teoría endocrina pura, que es la que hemos escrito, una teoría neuroendocrina que se dice que podría venir del eje hipotálamo hipofisiario incluso, y una teoría bioquímica, que es básicamente los componentes químicos propios. Un árbol o un mapa conceptual de lo que sería más o menos la etiopatogenia del desequilibrio estrógeno-progesterona, que al final puede ser por alteración propia a nivel del hipotálamo, como dijimos, a nivel de la hipófisis, donde se va a ver una alteración lógicamente en todas las hormonas propias de la mujer. Este complejo hormonal que tiene relación con ovarios, básicamente es muy interesante y que al final van a provocar un estado de equilibrio normal.
Pero cuando hay una alteración por diferentes causas, a nivel superior, a nivel de cerebro, bien a nivel del hígado, por lo que dijimos, y también por inyección externa, podría ser con estrógenos externos, que van a alterar este equilibrio y lógicamente este, eh, este aumento en los estrógenos va a ser el culpable. Por otro lado, en el hipotálamo hay otra vía que podría ser por el factor estrés, en el cual hay un tono dopaminérgico alterado y que va a llevar a una hiperprolastinemia. Y por ese mecanismo también va a producirse por la hiperprolastinemia un descenso en lo que es la progesterona y, lógicamente, eh, una elevación aparentemente parcial de los estrógenos. Y algunas que se le denomina causas no conocidas todavía. Esta es una pieza operatoria ya de una enfermedad quística ya operada con ese tipo de quistes todos o pelúcidos básicamente, ¿no? La superficie interna es de lisa y la superficie externa es la pelúcida básicamente. Aspecto externo, translúcido y de color medio azulado, ¿no? Al corte hay un parénquima irregular eh, con unos trastos de fibrosis, básicamente, lógicamente, ¿no? Bien, muchachos. Continuaremos entonces. Todas estas alteraciones se dan a nivel del lobulillo de la mama. Y esta clasificación de Hechiter, que lo definió justamente en estas tres fases de mastodinia, adenosis y enfermedad quística. En la etapa de mastodinia, que básicamente es la etapa deficitaria de progesterona y que básicamente se va a caracterizar por dolor. En la etapa de adenosis va a haber una etapa de hiperplasia o de proliferación. Y en la enfermedad quística básicamente va a haber una etapa llamada involutiva, lógicamente. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con la comedomastitis, que son grandes conductos galactóforos con una pasta amarillenta, verdosa o parda. Recuerdo mucho a una señora enfermera de mi servicio, era nuestra enfermera del consultorio externo de cirugía y alguna vez me consultó en una forma privada, ¿no? de algunos conductos que tenía y que lógicamente al apretarse el pezón pues salió una secreción de color verdosa parda. Lógicamente la operamos y básicamente la paciente felizmente pues no fue neoplasia como ella pensaba, ¿no? Hay que diferenciarlo del fibroadenoma, ¿no? Que es una tumoración sólida, pero es benigna básicamente, cuando es único y solitario el quiste. ¿Cuál es la vinculación con el cáncer y por qué es importante
hacer el diagnóstico también, ¿no? El potencial degenerativo es más que todo en la forma de adenosis y enfermedad quística, más en la segunda fase, que es la adenosis, que incluso es la más frecuente, ¿no? Acuérdense que es más del 50%, en el cual la relación con cáncer es el 3%, y que se da en edades entre los 30 y 45 años. La mastodina lo es en mujeres más jóvenes, lógicamente, y la enfermedad quística en etapas de edades más tardías, pero también tienen un potencial del 1% de vinculación con el cáncer. De ahí que en sus indicaciones, como vamos a ver luego, está también la cirugía, ¿no? Entre los síntomas, dijimos al inicio, hay dolor, tumor, en algunos casos cuando ya hay quistes, y un derrame por el pezón. En la etapa premenstrual es más evidente, lógicamente, por eso se confunde a veces con la tensión premenstrual, que en muchas mujeres se toma como que fuera simplemente, lógicamente, un preámbulo de lo que podría ser un embarazo, ¿no? Y que la mamá se va preparando para lo que significa su función principal, como dijimos ayer, la lactancia. Pero cuando esto ya se hace más persistente y el dolor se hace más marcado, ya tenemos que pensar en una displasia mamaria en la primera etapa de mastodinia. Característicamente también el dolor se presenta más frecuentemente en el cuadrante superior y externo, y eso también en relación con el cáncer. Y ocasionalmente hay una zona mamaria indurada y una que se palpa, que es diferente a una mama en la interfase de la menstruación, y a esto se le denomina pues una tensión premenstrual. En la segunda etapa, que es la adenosis, el dolor es menor, pero hay mayor induración, la mama es más indurada, y ocasionalmente aparece un derrame por el pezón. Y en la tercera etapa, que es la enfermedad quística, casi no hay dolor, pero sí hay una zona de induración franca y una irregularidad que es variable, y la secreción por el pezón ya se torna espeso y de color verdoso. Como dijimos, el quiste puede ser único o puede ser múltiple o puede ser unilateral o bilateral también. Hay de todas las formas de presentación. Un buen examen físico precedido por una buena historia clínica, lógicamente, va a darnos el diagnóstico, porque al hacer una buena historia se va a determinar que pues cíclicamente hay ciertos trastornos que aparecieron luego de determinado tiempo de que la paciente empezó a tener sus reglas y periodos menstruales, y que en un buen examen físico en sus primeras etapas va a poder hacer más o menos una determinación de acuerdo a la edad de la paciente. Y en esto nos ayudan lógicamente lo que es la ecografía, la eco a color, la ecotomografía, una angioresonancia o una resonancia magnética, que de repente serían mucho ya, solamente quizás como para hacer de repente un diagnóstico diferencial con cáncer, ¿no? Pero con una buena ecografía y ecografía color es más que suficiente. Bien, una ecografía a color, justamente donde se miran unas imágenes, una lesión retroareolar justamente. Esta es ya una ecografía donde se ven masas de tumoraciones quísticas, básicamente. Como dijimos en la mañana en la práctica, no siempre es bueno hacer un diagnóstico inicial de lo que es la tumoración, y al hacer una ecografía determinar si esta es quística o es sólida. A las sólidas les tenemos más miedo, ¿no? Lógicamente. Tumoraciones quísticas quizás no tanto. Al final les voy a contar un casito interesante que tuvimos. Un estudio angiográfico de la zona de la mama también para determinar la vascularización. Otra ecografía. Básicamente son quistes, ¿no? Básicamente. Diagnóstico diferencial: fibroadenoma
aunque una ecografía nos va a hacer la diferencia, lógicamente con cáncer y con la citoesteatonecrosis que ya les hemos comentado hace un momento, ¿no? Con el cáncer, a tanto llega la diferencia que les comento un caso rápidamente. Paciente que en enero, febrero del año pasado se me presenta en mi consultorio, paciente que había ido al IREN y lógicamente pensando que tenía cáncer por una tumoración que tenía en la mama derecha, cuadrante superior externo, y le hicieron todos los estudios y pensaron que podía ser cáncer. Entonces la operan y lógicamente por alguna razón no le hacen biopsia, congelación, y le hacen la extirpación de la tumoración, lógicamente. Y resultó que no era pues neoplasia, no era un quiste de la mama, una enfermedad, una displasia. Y le dicen a la señora, mire, acá, como usted había un error, le hemos operado, usted no tiene cáncer, vaya a hacer busque algún médico amigo para que la cure. Acá ya no la vamos a ver. Así que como, bueno, llegó a mi consultorio, le vimos las heridas, estaba un poquito dehiscente. La curamos, al final la cerramos bien bonito y bueno, quedó muy bien la señora, ¿no? Pero para prevenir le hicimos un tratamiento a base de vitamina E, vitamina A. Y al cabo de 3 meses más o menos, ya luego de que se inició la cuarentena, el año pasado, pues me llamó por teléfono, me enseñó una foto, ¿no? Una foto y me dijo, amigo, está bonito y no tiene nada, examínate tú mismo, ¿no? Le enseñé a hacerse el examen y no tenía nada. Así que hasta diciembre del año pasado la hemos seguido a la pacientita. Este mes le dijimos que en julio la íbamos a controlar. Pero parece que no hay nada, ¿no? El tratamiento lógicamente va a ser médico en relación a todo lo que hemos visto. Eh, Vamos a ver luego en base a qué. Pero un tratamiento que a la vez es diagnóstico y tratamiento es la punción aspiración. La punción aspiración que se hace para extraer el contenido, el líquido de los quistes o quiste, y que lógicamente se manda a analizar la patología, ¿no? Y allí nos van a decir pues si hay células tumorales o no, un estudio de tipo citológico. Y el tratamiento quirúrgico solo se realiza en pacientes en las cuales haya duda de cáncer, como la paciente que les he mencionado el caso, o por criterio de biopsia, ¿no? Normalmente una buena punción, aspiración, cuando los quistes están bien abordables y fáciles de determinar, nos va a dar el diagnóstico y también para hacer el tratamiento. Al aspirar los quistes, estos van a quedar sin contenido y un tratamiento médico, en muchos casos como el que les he mencionado, va a lograr una reducción de las masas quísticas. Justo el tratamiento que les mencionaba, ¿no? A base de vitamina A, B, B6, de preferencia entre el día 15 al día 30 del ciclo, cuando la mitad todavía tiene periodos menstruales, y si no, mensual, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos, diuréticos. El tamoxifeno también podríamos usarlo entre el día 5 al 25 de la regla en mujeres que tienen menstruación por 3 meses. La bromocriptina, 5 miligramos por día de igual manera, y el danazol en 100 a 200 miligramos por día también. Entonces, son los medicamentos, entre comillas, que podrían utilizarse para el tratamiento médico. Aquí más o menos en otro mapa conceptual que también me gustaría lo tengan en su guía de prácticas, el tratamiento con antiestrógenos, progestágenos, que van a llevar, ¿no?, a un intento de regulación de esto. El tono dopaminérgico que está alterado se le va a combatir con agonistas de la dopamina, la bromocriptina también, y al final el tratamiento de la causa, que es el hiperestrogenismo y la deficiencia de progesterona. Y la idea es mejorar la epitelización a nivel de los conductos y también del tejido conectivo, en la cual nos ayuda la vitamina E. La vitamina A es una vitamina epitelizante, como ustedes bien saben, ¿no? Entonces nos ayuda una combinación de las mismas y la vitamina B también. Bien.
Un tema muy interesante que en alguna oportunidad fue de mucha trascendencia en lo que es a nivel mundial. Por alguna razón, Italia, que es el país que tiene el patrón básicamente de lo que es cáncer de mama, porque es en la península itálica es donde más se presentan casos de cáncer de mama, probablemente por razones étnicas. Lo cierto es que la escuela italiana es la que actualmente tiene el, el, la vanguardia de lo que significa el manejo del cáncer de mama. En nuestro país, el INEM, en Lima, se basan en la escuela italiana del manejo del cáncer de mama. De tal manera que en lo que significa autoexamen de la mama, se difundió también este procedimiento para tratar de determinar la presencia o no de varios factores, ¿no? Como están viendo allí en la figura. El autoexamen de la mama se hace entre el día 7º del inicio de la regla, de preferencia, y si no hay menstruaciones ya, una vez al mes, la fecha que la damita puede escoger. Lógicamente es un examen muy íntimo, tanto así que debe ser hecho en la ducha, donde solo esté la paciente, lógicamente, frente al espejo. Un buen espejo en la ducha es adecuado. En la ducha debe haber un buen espejo y observar, lógicamente, varios factores, ¿no? Uno es la simetría o asimetría que haya entre ambas mamas. En algunas situaciones una de las mamas es más grande que la otra, y cada mujercita sabe esto y al observarse pues ya conoce sus mamas, ¿no? Pero ella misma debe determinar si hay algunos cambios raros, entre comillas, que vamos a ver luego cuáles son, y finalmente terminar con la expresión del pezón. Siempre apretar el pezoncito tratando de obtener algún tipo de secreción. Aquí ven que justo en la ducha, el hecho de tener las manos húmedas y también la piel de la zona mamaria húmeda, como que favorece un aumento en la percepción táctil de las posibilidades de tumoración o dolor que se pueden encontrar. Entonces, la palpación, primero, se empieza con una inspección, básicamente, una inspección activa y una inspección pasiva. La inspección pasiva, levantando simplemente los brazos, poniéndole en posición lateral, con las manos en las caderas, haciendo una ligera contracción, luego haciendo ya, digamos, una inspección activa, es decir, contrayendo los músculos pectorales, para tratar de conseguir una visualización de estos elementos. Normalmente la palpación se hace con la mano contralateral, en forma radiada, viendo los 4 cuadrantes, o en forma circunferencial, ¿no? Como un avance de las manecillas del reloj, y con los 3 dedos centrales, ¿no? Hablando del segundo, tercero y cuarto dedos de la mano derecha para la mama izquierda y la mano izquierda para la mama derecha. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Masas palpables y puntos dolorosos. Las tumoraciones que puedan encontrarse lógicamente y si aparece dolor en determinada zona donde vamos a palpar. También este examen puede ser con la paciente recostada sobre una almohadilla en el piso y extendiendo el brazo correspondiente de la mama que se va a examinar. Con la otra mano se hace pues el examen básicamente, ¿no? Y como están viendo en las figuras de la derecha y inferiores, esta puede ser hacia arriba, hacia abajo, avanzando de la parte medial hacia la externa, o en forma radiada, a manera de los radios de la bicicleta, y en forma circunferencial, ¿no? Básicamente. En cualquiera de las formas o puede ser combinada también. Esta palpación también puede ser en posición de pie. En cualquiera de las formas es mejor alternar una y otra para al final llegar pues a una evidencia de una
posibilidad de tumoración y dolor en la mama. Como dice ahí, ¿no? Con las puntas de los dedos juntas, con gentileza, eso significa que no deben ser movimientos bruscos, sino deben ser movimientos muy sutiles. Esta es una inspección activa, como están viendo, ¿no? Pasiva al comienzo porque solamente levanta ambos brazos y después hace una contracción de los músculos pectorales. El intento es ver si el pezón se moviliza más o menos que el otro lado en forma comparativa, y la otra posibilidad de ver si aparecen hoyuelos o zonas de hundimiento o fruncimiento o la famosa piel de naranja que también se le llama, ¿no? Cuando hay posibilidad de cáncer de mama. En este caso, la paciente en posición recostada con una almohadilla bajo la zona dorsal de la mama que se va a palpar. Examen de las lolas, bueno, en Italia les llaman las lolas a las mamas, ¿no? Que está haciendo ahí no solamente hacia la mama, sino también hacia la zona axilar. Y esto es un procedimiento que debe siempre hacerse, aparte de palpar la mama misma, debe avanzarse hacia la zona de la cola de Spencer y también hacia la axila, básicamente, ¿no? Y que se llama, lógicamente en la axila se va a determinar qué cosa hay. Si hay tumoraciones o si hay dolor. Como hemos visto ayer en la clase, pues si hay una mama supernumeraria va a ser fácilmente de encontrar, básicamente, ¿no? Allí, una localización por cuadriláteros de la mama con el pezón, solo para demostrar que más frecuentemente se suele palpar los 4 cuadrantes, ¿no? Haciendo un estudio en relación al cáncer de mama, cuando se ha hecho un autoexamen de la mama y se hace un estudio estadístico, se ha encontrado de que en el 69% de los casos se palpa como tumoración, en caso de cáncer, ¿no? En el 11% se palpa como puntos dolorosos, en el 5% como una secreción anormal por el pezón, sobre todo en el carcinoma intraductal de la mama. Y en el 15% va a haber una combinación de varios de los síntomas. Es decir, puede haber dolor y puede haber tumoración también, ¿no? También puede haber dolor y secreción anormal por el pezón. Se dice que el autoexamen de la mama podría detectar cáncer hasta 3 años antes de un estudio de mamografía. De repente esto es exagerado, pero lo cierto es que en nuestro país hubo en algún momento, hace unos 20 años aproximadamente, un programa de una señora que actualmente tiene un programa televisivo de personas que cantan y estas, ¿no? Concursos de voces. Pero que en aquel tiempo tenía otro tipo de programas y que lógicamente en unos o en varios de ellos invitó a personajes de colegas de Lima, del INEN también, y que hicieron pues varias exposiciones de lo que era el autoexamen de la mama. Y como era un programa bien visualizado, lógicamente, a nivel de todo el Perú, pues curiosamente, pues en nuestro hospital, en el CASE, en aquel tiempo nuestra unidad que es cirugía, también hacíamos la cirugía de la mama. Y nos aparecieron pues un aumento tremendo de lo que eran tumoraciones de mama, y muchos de ellos fueron cánceres, ¿no? La mayoría fueron benignos, pero la gran mayoría hubo un tremendo aumento. O sea, casi no iban pacientes con tumoraciones de mama, pero es a partir de ese tiempo, año 1985, 89 más o menos, que empezaron a aparecer pues un montón de pacientes con ese tipo de patología. Entonces, con ello se demostró, lógicamente, que el autoexamen de la mama fue muy importante. Últimamente, también un programa televisivo de un colega que se presenta haciendo diferentes temas de medicina y cirugía, también hizo
un acápite o un programa a lo que significa el autoexamen de la mama. Lógicamente esto es importante porque debe trascender. Y en este punto ustedes como alumnos de medicina y haciendo ya el 7º semestre, ya deben también hacer una campaña de divulgación en sus grupos familiares o grupos de amigos, grupos de vecinos, qué sé yo, ¿no? Promover, básicamente. Bien, algunas cositas nomás que de repente nos van a ayudar. Cambios en la textura de la piel, de repente la piel un poquito como la famosa piel de naranja que se llama, ¿no? Media turgente con pequeños puntitos, que no es otra cosa que la circulación linfática superficial que se hace más visual en esos lugares, una secreción por el pezón y un fruncimiento o llenura atípica de cualquier zona de la mama, en este caso está en la parte inferior, ¿no? Y una curiosidad es la retracción o hendidura del pezón, como que cambia de dirección. Normalmente debe ser el pezón bien péndulo, bien erecto, ¿no? Básicamente, como coronando la mama, pero no, en este caso se desvía, se va hacia un lado, eso significa que algo la está traccionando. Y eso también es un signo de que pudiera haber una neoplasia, en este caso del conducto de la mama, ¿no? Intraductal. Bien, en esta lámina algunas de las formas en que se puede hacer también el autoexamen, como están viendo en la parte inferior, manos y brazos pasivos, manos a las caderas y haciendo una inspección pasiva primero y después haciendo una contracción de los músculos pectorales. En la tercera figura, también haciendo lo que han visto hace un momento, los brazos sobrelevados, y también se hace inspección activa y pasiva y activa, digamos. Y la cuarta, que es ya lo que hemos visto, es la palpación propiamente, y la quinta es en posición de cúbito, que ya la hemos visto también. Como saben, pues, ¿no? El cáncer de mama es de mayor frecuencia de localización en el cuadrante superior externo. 50% aproximadamente de los cánceres de mama van a estar ubicados en el cuadrante superior y externo. Y sus grupos ganglionares de la zona que hemos visto ayer, ¿no? Y sin embargo, en el retroareolar o retropezón hay hasta un 17% de casos también. Entonces siempre cuando se hace el autoexamen hay que enseñar a la damita que se haga el examen también de la zona del pezón y en el caso de nosotros los médicos al hacer el examen también ir hacia esta zona, ¿no? Hacia la zona retroareolar, retropezón, tratando de encontrar tumoración y o secreción hemática, sobre todo por el pezón. Bien. Solo para un recuerdo, ¿no? Lo de la anatomía de la mama, de cómo puede alterarse esto ante la presencia de una tumoración, lógicamente ya cuando hagan la clase de cáncer de mama esto va a ser mucho más ampliado. Un tejido mamario normal y en el segundo caso múltiples quistes y cómo se presentan a nivel de la mama. Muy bien, muchachos, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, por favor?